Bueno, ustedes saben que nosotros seguimos mucho en este programa desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos Ujú, 230 días, los números de la pandemia, ¿no? Y creo que hemos ujú, informado de manera apropiada durante todos estos meses respecto a la evolución de los casos de los países, hemos encontrado la vuelta para explicarlo, lo hemos resumido muchas veces. Bueno, yo he tomado obviamente como referencia a un par de periodistas argentinos que han cubierto esta situación de manera muy específica, con mucho detalle, con mucho criterio, entre ellos Pablo Sigal, que es un periodista de Clarín, ujú. que está muy dedicado a examinar los números de la pandemia, su evolución, etcétera, etcétera, en el mundo y en la Argentina en particular. Bueno, siento que esta mañana se ha confirmado finalmente que Argentina ocupa el quinto lugar del mundo en cantidad de casos y que hemos quedado junto con Brasil entre los dos países latinoamericanos más afectados y hemos desplazado a todos los países europeos que estaban ya de por sí muy afectados, empezando por España, a quien hemos superado por 7.000 casos. Quiero preguntarle a Pablo, eh, eh, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? Con semejante nivel de cuarentena, con un país abocado prácticamente todo el año a este asunto, y cómo sigue de acá para adelante, qué fue lo que pasó con los números. ¿Te acordás que hemos escuchado 20 veces, 30? Yo mismo he reproducido comentarios respecto de, bueno, que el pico de la curva, que sube, que baja, que estamos en el pico, que faltan 2 semanas, que faltan 6 semanas, que falta media semana, que falta un mes. Bueno, finalmente estamos en el quinto lugar del mundo y hoy somos un país que está siendo observado a nivel mundial por su fracaso. En rigor, la verdad, uno podría decir que todos los países han fracasado, si se quiere, en intentar parar esta historia, pero bueno, Argentina se ha jactado un poco de su éxito en su momento y hoy estamos en esta instancia tan complicada entre los 5 países más afectados del mundo. Por lo tanto, quiero conversar un poquito en este espacio editorial con Pablo, que me parece la persona más apropiada para mirar un poquito esto con un poquito más de lupa. Hola Pablo, un abrazo muy grande, buen día. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos nuevamente. No, por favor. Bueno, hemos llegado hoy finalmente al quinto lugar del mundo, ¿no? Así es. ¿Qué suponés que pasó? Bueno, yo te agregaría ahí, bueno, para completar, digamos, la base de datos de lo que vos estabas informando, hay tres datos importantes que se juntan en este principio de semana, ¿no? Por un lado, estamos a 10.000 casos de llegar al millón de Sí, sí, sí. contagios Eso, registrados eso va a pasar hoy. en la Argentina. Eso va a suceder con el parte de hoy, cuando se conozca esta noche. Al mismo tiempo, con ese parte, la cantidad de muertes que se van a sumar seguramente van a hacer que la cantidad de muertes por millón en la Argentina supere a las muertes por millón que tiene Suecia. Hoy Argentina tiene en este momento 580 muertes por millón, Suecia tiene 585 muertes por millón. Es una diferencia mínima que con la cantidad de muertes que estamos teniendo a diario en el país, eso seguramente va a ser saldado y a partir de ahora Argentina va a tener más muertes por millón que Suecia. Ese dato es simbólico de alguna manera porque recordemos que en mayo hubo un cruce entre ambos gobiernos, el de Suecia y el de la Argentina, a partir de algunas afirmaciones que había hecho el presidente sobre las políticas sanitarias que estaba teniendo uno y otro país, y al cabo de todos estos meses llegamos a un lugar en el que, bueno, Argentina sobrepasa a Suecia en este indicador que sería el indicador más importante que cada país puede tener para medir sus resultados eh, epidemiológicos y cómo ha funcionado la política que se aplicó para tratar de contrarrestar el avance del coronavirus, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, hay Justo un la tercer Nación de dato hoy. ahí, digamos que, Sí, perdón. sí, hay un tercer dato que te decía, eran tres datos. El tercer dato es que mañana se cumplen 7 meses de cuarentena, ¿no? Sí, claro. Ujú. Entonces, confluyen entre el lunes y martes tres cosas importantes, muy importantes para explicar todo esto. Y una de las cosas que pasó fue que efectivamente, como venimos informando, el pico de la pandemia en la capital federal y la provincia de Buenos Aires quedó atrás. La cantidad de casos sigue siendo alta, pero el pico ya sucedió, por lo menos el primer pico, ¿no?
Y esto se ha trasladado al interior y estamos teniendo una cantidad de casos, por ejemplo, en Santa Fe, que en 24 horas llegó a tener 2.600 casos, ¿no?, registrados, algo que en Capital Federal nunca ocurrió. Y mientras toda esta situación ocurría, la cuarentena tan larga, otro elemento, digamos, muy importante es el de los testeos, ¿no? O la falta de ellos a partir de las cifras que uno ve y compara al ver cuántos testeos se hicieron en otros países y cuántos se hicieron en la Argentina. Y ahí la Argentina, la verdad que tiene una asignatura pendiente, porque en este momento tiene 52.000 testeos por millón de habitantes, algo muy bajo comparado con otros países, con la mayoría de los países, diría. Entonces, mientras la gente estuvo encerrada en sus casas, mientras no hubo clases, mientras la actividad comercial estuvo frenada, evidentemente no se hizo la cantidad suficiente de testeos como para que la gente que sí estaba circulando, porque era necesario que circulara, no dejara de contagiar. Es decir, aislamos a todos en vez de aislar a algunos, ¿no? A aquellos que efectivamente estaban contagiados. Si bien es una utopía pensar que vamos a poder aislar a todos los que están contagiados para que dejen de contagiar, cuanto más testeos se hacen en un país, más gente es posible aislar, y esa gente deja de formar parte de la cadena epidemiológica que te hace crecer la curva exponencialmente, ¿no? El tema es cuánto crece, cuánto es la aceleración de esa curva. Sí. Bueno, ¿y vos suponés que esto para o sigue, de acuerdo a los criterios que vos estás utilizando para examinar esto de hace 7 meses, sí, todos los días de tu vida? Mira, aparentemente yo me baso, digamos, en un indicador que hasta ahora ha dado sus buenos resultados, que es un indicador que ha creado la Universidad de 3 de Febrero, que es el MTBI, que es por las siglas en inglés se llama Mean Time Between Infections, que es el tiempo que hay entre una infección y otra en cada país. Hasta el momento ese indicador en todos los países del mundo funcionó, es decir, la cantidad de contagios se va acelerando en cada país hasta que en determinado momento llega al pico, y desde ese momento en adelante los contagios comienzan a espaciarse. Según ese indicador, da la sensación de que estaríamos llegando a ese pico. No es posible afirmar efectivamente cuándo va a suceder, y todo va a depender de cuánto baje la provincia de Buenos Aires, que es la que todavía sigue aportando mayor cantidad de casos, con por encima de 5.000, sí, promediando esa cifra, y cuándo llegue el pico en Santa Fe y en Córdoba, por ejemplo, que son los que en este momento siguen haciendo, digamos, la cuenta final muy elevada. Entonces, de ese balance entre el descenso de provincia de Buenos Aires y la suba de Santa Fe y Córdoba es lo que todavía está ahí, digamos, jugando para tratar de terminar, digamos, esta cuenta, y que finalmente podamos decir hemos llegado al pico. Lo que falta para eso es, bueno, como te digo, que la provincia baje un poco más, y todavía por las cuentas y por las estadísticas que hacen también algunos matemáticos como Daniel Cervini, del cual ya hemos hablado, el pico en Córdoba y en Santa Fe está llegando entre mediados de octubre y mediados de noviembre, ¿no? O sea que ahí van a seguir todavía creciendo los casos, y ahora lo que resta esperar es que bajen definitivamente en la provincia de Buenos Aires, lo cual va a ser lento, ¿no? Porque así como el crecimiento hasta llegar al pico fue lento, porque acá no se produjo como en Europa una multiplicación tan abrupta, sino que fue muy lento hasta llegar al pico, el descenso también lo va a ser lento. Así que, bueno, es probable que todavía tengamos una cantidad de casos elevada, pero bueno, es imposible decir el momento, ¿no?, en que el país va a llegar al pico, pero podríamos afirmar que estamos bastante cerca. Sí, vos mencionaste hace un ratito, ahí te quería hacer un puntito, que estamos hoy con 580 muertos cada millón de habitantes, ¿no?
Esto está subrayado hoy por dos fuentes de noticias, La Nación e Infobae, no ustedes todavía, no Clarín, respecto de que estamos con el nivel de muertos por millón de habitantes más alto del mundo. Así es. ¿Vos podés verificar este dato? ¿Te resulta...? Sí, esto es algo que viene ocurriendo hace un mes. Ajá. O sea, esto lo empezamos a ver hace varias semanas y efectivamente es así, y es lo que ha hecho que Argentina crezca tanto en ese índice, ¿no? A partir del momento en que la provincia de Buenos Aires dice que hay 3.500 muertos más de los que había, Argentina pasó a tener, ahí pegó un salto, ¿no? Tenía una tasa de letalidad que era bastante buena y que durante bastante tiempo nosotros supusimos que así era, y bueno, a partir de la acumulación de ese 20% extra que no estaba en la cuenta de nadie, bueno, definitivamente los datos cambiaron y Argentina ahora pasa a tener una cantidad de muertos por millón que se va acercando. Bueno, ya te digo, hoy seguramente va a pasar a Suecia, pero además se va acercando a Italia, por ejemplo, algo que nunca pensamos que por ahí iba a ocurrir a partir de las políticas que se estaban aplicando y de lo aparentemente bueno que era todo lo que estaba sucediendo acá, en contraste con lo que había sucedido en Europa, ¿no? Sí. Pablo, por último, según tus criterios, tus fuentes, las cosas que vos consultás y demás, ¿tenés alguna noción de, fuera de nuestro millón de casos confirmados, de cuánta gente en la Argentina puede haber tenido contacto con el virus? Yo escuché ayer cifras altísimas que dio, por ejemplo, Gabriel Rubinstein en el programa de Luis Majul, para ponerte un ejemplo, no me acuerdo ya el número que dio, pero dijo, no sé, 10 millones, por ejemplo, ¿no? Sí, algunos dicen 10, otros dicen 6, más o menos está la estimación, estaría, digamos, para ser cautos, te diría que podrían ser unos 6 millones de personas los que están contagiados, los que han tenido contacto con el virus hoy, ¿no? O sea, hemos tenido, ponele, unos 5 millones de personas asintomáticas, ponele. Claro, mínimo. claro, porque sí, tenés los PCR positivos, dentro de esos positivos es probable que haya una cantidad también de asintomáticos, ¿no? Claro. Porque dentro de lo que son las políticas, digamos, de testeo, sobre todo en la ciudad, que se testeó mucho a los entornos de los contagiados, y a partir de ahí se pudo descubrir una cantidad de casos asintomáticos que bueno, forman parte de este millón. Pero sí, o sea, tenemos el millón declarado y registrado, y podría haber otros aproximadamente 5 millones que estuvieron dando vueltas y no nos enteramos. Es Pablo Sigal. Gracias, Pablo. Te mandamos un gran abrazo. Marcelo, buen día. Chao. Un gusto enorme.